conviene empezar pidiéndole al Señor que nos ilustre y nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como ustedes saben, porque lo vieron en la invitación, este curso, o bueno, este curso no, esta charlita, se llama Vámonos a ver en tu hermosura. Creo que ya se está viendo en pantalla, ¿verdad? Eh, Vámonos a ver en tu hermosura es uno de los versos del cántico espiritual de San Juan de la Cruz que a mí más me ha tocado la vida desde que lo conocí. Además, también debo hacer una nota geográfica y es que estoy justamente en un monasterio de monjas carmelitas en este momento, en la ciudad de Garagoa, y desde aquí estoy transmitiendo pues esta sesión, lo que la hace aún más especial. Bueno, vámonos a ver en tu hermosura. Antes de empezar, digamos, propiamente con lo que tiene que ver con el tema del día de hoy, pues quise hacer una pequeñísima contextualización sobre quién es San Juan de la Cruz, ¿no? Antes de empezar, ¿quién era este poeta? Bueno, Juan de la Cruz fue un poeta y místico español. Nació en una familia de poquísimos recursos económicos en 1542 y su padre murió cuando él era muy niño. También se cree que a causa de la muerte del padre y de la realidad que la madre se quedó sola con sus tres hijos, ustedes saben también las situaciones que vivían las mujeres en aquella época, ¿no? En pleno siglo XVI. Se cree que por causa de la muerte del padre también uno de sus hermanos murió de hambre en una travesía que tuvieron que hacer desde la ciudad de Fontiveros hasta Medina del Campo, en donde finalmente se establecieron en España. Trabajaba en un hospital de leprosos y con eso se pagaban los estudios en el colegio o en la escolanía, como se llamaba en aquella época, recién fundada de la Compañía de Jesús. Tiene una influencia fuertemente ignaciana y ellos mismos lo motivaron a continuar en la vida religiosa porque se dieron cuenta que el santo, pues que San Juan de la Cruz tenía como unas intuiciones teológicas y una vida interior como muy fuerte y muy potente. Sin embargo, cuando dijo que sí, dijo, religioso sí, jesuita no, yo me voy de carmelita y entró a la orden de los carmelitas, que nació cerca del siglo XII en Tierra Santa, ¿no? En 1566, cuando tenía apenas 24 añitos, conoció a una santota que tenía en aquel momento unos 51, 52 años, que es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa había empezado la reforma de las monjas en el año 1664 y había conseguido de una forma que no se explica a nadie, porque eso solo lo puede conseguir la terquedad de aquella santota, consiguió que también fuese posible la reforma de los frailes. Sin embargo, no había encontrado una persona idónea para iniciar esta reforma, hasta que en el año 1566 conoció a Fray Juan de la Cruz. Y bueno, en 1568, 2 años después, nació la primera fundación de frailes descalzos. Por causa de esto, por causa de la fundación de los descalzos, San Juan de la Cruz tuvo que ir a prisión 9 meses. Ahí, en el año 1577. Allí el santo, perdón, aquí una breve nota, cuando diga el santo me refiero a San Juan de la Cruz, o cuando diga el Santo Padre también me refiero a San Juan de la Cruz, es una costumbre pues del ambiente carmelitano de llamar a Santa Teresa la Santa Madre y a San Juan de la Cruz el Santo Padre. Eh, Cuando estuvo en aquella prisión de Toledo, en España, se hizo una cárcel además pequeñita. Cuentan que era de 1 metro cuadrado solamente y ahí tenía que dormir y toda la cosa. Se hizo muy amigo de los carceleros y los carceleros le permitieron tener unas hojitas y una pluma y ahí compuso
gran parte de toda su poesía. Cuando él escapó de la cárcel, llegó al convento de las monjas y las monjas lo escuchaban recitar unas poesías. Y entonces le preguntaron, padre, ¿y eso qué es? Entonces le dijo, no, unas letrillas que yo compuse mientras estaba en la cárcel. Pero las monjas se dieron cuenta que el lenguaje que utilizaba no era muy sencillo o que más bien tenía mucha profundidad. Entonces las monjas le pidieron al Santo Padre que comentara esos versos y que les explicara eso qué significaba y cada verso qué tenía y por qué decía eso y de qué manera lo usaba. Así nacieron las obras de San Juan de la Cruz. Las poesías que él considera inspiradas, él luego las comentó y quedaron 4 obras grandes que ustedes habrán escuchado alguna vez. Subida al Monte Carmelo, Noche Oscura del Alma, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Bueno, esto es como una semblanza general de quién era este personaje, San Juan de la Cruz. Ahora, lo que yo creo que es más importante no es que nos centremos tanto en el punto de la poesía que vamos a estudiar hoy, que efectivamente pues allá vamos a llegar, sino que entendamos en qué momento de la vida espiritual se encuentra este verso, ¿verdad? Por eso les traje, bueno, yo no, esta presentación la hizo Caro, yo le mandé como un bosquejito y ella puso todo esto tan bonito. Yo, si hubiesen visto el original, se habrían sentado a llorar. Por eso les trajimos pues esta imagen que nosotros o que hemos llamado el itinerario espiritual del santo. San Juan de la Cruz, en toda su obra, aquí tengo las obras completas de San Juan de la Cruz, en toda su obra describe un poco cómo funciona el itinerario que debe recorrer un alma para encontrarse definitivamente con Dios y para hacerlo de manera muy rápida, muy efectiva, muy productiva, sin perder mucho tiempo, porque el santo comprende que encontrarse con Dios es el destino de todo ser humano y unirse profundamente a Dios es la vocación para la cual nosotros hemos nacido. Él lo va a decir en algún momento en el cántico espiritual. Para este fin de amor fuimos creados. Y el fin de amor es unirnos definitivamente con el amante que es Dios mismo, ¿no? Entonces, en este camino que es un itinerario espiritual, hay unas 7 etapas que están aquí puestecitas con numeritos y como en subida a un monte, por emular uno de los textos del santo que es subida al Monte Carmelo. En la cumbre del monte se encuentra Cristo Jesús crucificado. Esto es muy importante. En la punta del monte se encuentra Cristo Jesús crucificado, es decir, que llegar a la punta del monte, a la cima del monte, representa para la vida espiritual unirse definitivamente a Cristo crucificado, ¿no? En estos días estaba, un pequeño paréntesis, en estos días estaba aquí en la Capilla de las Madres contemplando eh, el crucificado que tienen allí, ¿no? Y yo lo miraba y estaba nuestro Señor con los brazos extendidos, pero clavados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma en que yo puedo unirme a Él? Pues mi hijo, ¿cuál garrapata? Uno se le tira y se le agarra el cuello, le tira los brazos, lo abraza con las piernas y esa es la manera de estar unido a Él, ¿no? Pero para estar unido de esa manera, uno tiene que quitar las otras cosas a las cuales está abrazado, porque si no, no se puede abrazar de él. Ese es el punto, ¿no? Entonces, bueno, este es más o menos el itinerario que describe San Juan de la Cruz. Ay, yo estoy señalando y ustedes no están viendo el puntero, ¿cierto? La bobada. Este es más o menos el itinerario que describe San Juan de la Cruz, ¿verdad? Aquí al lado derecho hay un solecito y al lado izquierdo hay una lunita. ¿Por qué el solecito y por qué la lunita? Porque normalmente estas etapas, las que están del lado derecho, yo no sé si ustedes también lo ven en el lado derecho de la pantalla. Bueno, las que están en amarillito al pie del solecito son unas etapas que se encuentran, digamos, caracterizadas por una completa luz, por mucha claridad, por serenidad y tranquilidad interior, por a lo contrario a la sequedad, que sería la abundancia de agua, de nutrientes, de vida, ¿no? Y por eso las hemos llamado días.
eh, el gran peligro que se corre en un día es la soberbia y decir que como estoy en claridad, como estoy en luz, como estoy digamos, en un tiempo favorable, o en lo que San Agustín, en lo que San Ignacio llamaría el que estoy en consolación, pues yo me confío y me vuelvo soberbio de cara a la experiencia de Dios. Lo que está al otro lado, que creo que es la izquierda, que es el azulito, entonces son las etapas contrarias al día, ¿no? Entonces es lo que nosotros entendemos o llamamos como noche, sequedad, aridez, desolación, desconsuelo, y yo creo que todos en algún momento, desierto también, creo que todos en algún momento interiormente hemos pasado por este tipo de etapas, ¿verdad? ¿Cuál es la condición para empezar el camino espiritual según San Juan de la Cruz? La condición es caer en cuenta de, de uno mismo, porque son muchas cosas de las cuales tiene uno que caer en cuenta, pero en resumen es caer en cuenta de uno mismo y sobre todo de lo que Dios ha hecho en uno mismo. Esto se resume en una sola palabra, que es gratuidad. Es decir, caer en cuenta de que todo lo que tenemos y todo lo que somos es una pura acción gratuita de Dios en nosotros y nada más. Y esto es muy importante, porque si nosotros no somos conscientes de la gratuidad de la acción de Dios en nosotros, empezamos a querer comprarla. Y este punto es muy delicado. Si oro, entonces me tienes que cumplir. Si me cumples, entonces te oro. San Juan de la Cruz entiende que el punto de partida de la vida espiritual es caer en cuenta de lo que Dios hace con nosotros. Y eso que Dios hace con nosotros es pura gratuidad, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno empieza el camino espiritual. Cuando uno cae en cuenta, puede iniciar el camino espiritual. Y la primera etapa que uno se encuentra es la purgativa. Es esa etapa que hemos tenido todos en el momento de nuestra conversión, cuando el ímpetu y la fuerza está empezando, uno está súper animado, uno va a misa y se emociona, al Santísimo y se emociona, uno oye una canción y llora, uno lee la Sagrada Escritura y le toca profundo el corazón, etcétera, ¿no? Son todas estas, este momento de muchísima luz y de muchísima claridad que llega a nuestra vida para justamente motivar el arranque del camino espiritual, ¿no? En este camino, pues tendremos que seguir caminando. Hay muchas personas que se quedan detenidas en estas etapas y bueno, pues eso es lo que Dios quiere, o más, no, mentiras, eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Porque Dios quiere que todos lleguemos hasta las últimas etapas, como diría Santa Teresa, hasta las últimas moradas. Pero nosotros también podemos, por nosotros mismos, quedarnos en una o en otra. Antes de seguir, debo decir que este punto no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Yo les puse los números para hacerlo entender más fácil, pero como el Señor hace lo que se le da la gana, entonces, si el Señor quiere pasarlo a uno del 1 al 6, perfecto. Si lo quiere pasar del 2 al 7, o si lo quiere bajar del 5 al 1, pues eso puede pasar, ¿no? Porque el Señor hace lo que quiere. Pero digamos que esta es la descripción natural o normal del proceso de vida espiritual. Después de este momento en el que uno también se decide a no pecar y apartar el pecado de uno mismo, porque recordémoslo todos, en el momento de la conversión nosotros somos impetuosos, así como Pedro, Señor, yo te seguiré hasta donde tenga que ir, ¿no? Ya después uno se da cuenta que se encuentra con el primero, que lo niega, que lo cuestiona respecto de Jesús y lo que hace es negarlo, ¿no? Pero en principio nuestra vida espiritual arranca de esta manera, ¿no? Con una decisión de no pecar más, de purgar nuestra vida y nuestra historia y con un ímpetu muy fuerte de cautivación de nuestros sentidos. Lo que vemos nos llena, lo que oímos nos llena, lo que tocamos nos llena y casi que nosotros podemos tocar y agarrar a Dios y sentirlo con nuestras manos, ¿no? Casi que podemos hacerlo de esa manera. Pero a todo aleluya le llega su cuaresma y a todo gloria le llega su adviento. ¿Esto qué significa? Que a todo ímpetu de la conversión le llega su noche de los sentidos. ¿Qué es la noche de los sentidos en resumidas cuentas?
Ya dijimos más o en términos generales que es la noche, ¿no? Es un periodo de aridez, de sequedad, de oscuridad, de no saciedad, en donde parece que Dios se esconde, ¿no? Pero ¿por qué decimos de los sentidos? Porque entonces lo que antes veíamos ya no nos mueve, lo que antes oíamos ya no nos mueve, lo que antes gustábamos, que se nos volvía a la boca un almíbar al comulgar, ya no nos mueve. O sea, parece que Dios ha desaparecido de los sentidos, de la naturaleza, porque ya no lo podemos contemplar ahí, que Dios ha desaparecido de muchos lugares y entonces nosotros quedamos como medio en el limbo y decir, pero Dios, ¿dónde está? Esto sucede por una razón fundamental y es que Dios quiere ser amado por lo que Dios es, no por lo que nosotros sentimos de Él. Si nosotros logramos perseverar en la noche de los sentidos y no caemos en la desesperación, que es el gran, si el gran riesgo del día es el orgullo y la soberbia, el gran riesgo de la noche es la desesperación y lo que vulgarmente llamamos tirar la toalla, ¿no? Si no caemos en la desesperación en esta noche, lo que sigue en el proceso es la vía iluminativa, que es la tercera etapa, y entonces aquí es cuando a uno le da la bobada de estudiar teología. Entonces, cuando, cuando uno ha recorrido el camino de los sentidos y eso cautiva, y luego entonces pasa por la noche de los sentidos, uno se da cuenta que necesita aprender de Dios, porque ese es el camino novedoso según el cual vamos a poder aproximarnos a Dios, ¿no? Este punto es muy bello, porque también por la razón el santo entiende que uno puede acercarse a Dios, ¿no? Y entonces ahí es donde uno toma cursos en Jorao, donde uno va a las clases de Biblia de las parroquias, etcétera, 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 ¿no? Esta es la característica fundamental que queremos llenar nuestro entendimiento como un regalo de Dios, de Él mismo, ¿no? Este es un punto muy importante porque aquí es donde brotan con mucha potencia las lecturas espirituales, por ejemplo las consideraciones. Entonces, si antes uno iba, les voy a poner un ejemplo muy burdo, pero para que ustedes me entiendan, si antes uno iba al Santísimo a poner las manos así, a decir, Señor, te siento, estás aquí presente en la Eucaristía, uno en esta etapa va al Santísimo con su librito y se sienta a leer, ¿no? Eso sería. Pero de nuevo, a cada aleluya le llega su cuaresma y a cada gloria le llega su adviento. ¿Esto qué significa? Que es preciso que nosotros nos movamos de nuevo a la siguiente etapa, que es la noche del entendimiento, que es de nuevo sequedad, aridez, oscuridad, desconcierto, aparente ausencia de Dios, pero esta vez respecto de lo que entendemos y aprendemos de Él. Y esto por otra razón fundamental, porque Dios quiere ser amado por lo que Él es, no por lo que nosotros entendemos de Él. No vamos a hablar de la noche, sino hoy vamos a hablar solo del día, pero para que lo tengamos muy presente, ¿no? Si nosotros logramos perseverar en esta etapa, lo que viene es el desposorio. ¿Qué es el desposorio? Eso ya casi no existe en la actualidad, pero el desposorio, perdón, era como el ritual de compromiso entre el novio y la novia, es decir, donde se prometían que efectivamente se iban a casar, ¿no? Y no había forma de echar para atrás un desposorio. O sea, no es como ahora que se entregan el anillo y hay que esperar a ver si se casan o si no se casan. No, en aquel tiempo era casi que obligación casarse en el momento de que se establece el desposorio. Y el tiempo que había entre el desposorio y el matrimonio era el tiempo en el cual el esposo preparaba el lugar para la vivienda de la pareja. Este punto es muy importante. No es, vamos a preparar las tarjetas, los invitados, vamos a llevar esto, vamos a preparar la cena, qué cura nos va a celebrar, qué flores vamos a poner. No, en aquel tiempo el desposorio era, vamos, el varón debía normalmente construir la casa en donde iban a vivir, donde iba a vivir la nueva familia, ¿verdad? Espiritualmente o en la vida interior, aquí es donde empieza a surgir el verdadero amor, ¿no? Y empieza a surgir la verdadera fe en este punto. Nosotros antes nos movemos por una fe por una fe y por un amor que se encuentran viciados por lo que sentimos de Dios o entendemos de Dios, ¿no?
aquí ya empieza a brotar el auténtico amor y la auténtica fe. Pero, de nuevo, a cada aleluya le llega su cuaresma y a cada gloria le llega su adviento. Por eso debemos pasar a la noche más oscura y a la noche más fuerte de toda la vida interior y de toda la vida espiritual, que es la noche oscura de la fe. O también en el lenguaje de San Juan de la Cruz, es la noche pasiva del espíritu. Por una razón, y esto lo he repetido ya 3 veces, por una razón, porque Dios quiere ser amado por lo que Él es, no por lo que nosotros creemos de Él o por lo que nosotros amamos de Él. Él quiere ser amado por lo que Él es, no por lo que sentimos en la primera noche, ni por lo que entendemos en la segunda noche, ni por lo que creemos o amamos de Él, sino por lo que Él mismo es. Y por eso es necesaria esta noche. Si se dan cuenta, ya no queda nada más que purificar, porque Ave María, después de pasar esta noche, ya no hay nada más, o sea, ya uno está listo. Y efectivamente eso es lo que comprende San Juan de la Cruz. Después de esta noche, en el itinerario espiritual, viene el matrimonio místico, es decir, la unión del alma con su amado. Es muy importante que tengamos en cuenta que los santos, los místicos sobre todo, y mucho más dentro de la tradición carmelita, hablan de la unión mística o del matrimonio místico para referirse a este altísimo grado de unión entre un alma y su creador. Por eso es muy común que el alma sea llamada amada y que el esposo o que Dios o que Jesús, dependiendo del caso, sea llamado el amado. Y esto en recordación a un texto bellísimo del Antiguo Testamento que es el Cantar de los Cantares, que ustedes recordarán: mi amado es para mí y yo soy para él, y hacia mí tiende todo su deseo. Cantar de los Cantares 7. Si ustedes no se lo han leído, yo les recomiendo que esta noche, antes de dormir, se sienten en su camita y lo pasen. Son apenas 8 capítulos y están escritos en verso, así es que se leen muy rápido, vale mucho la pena para que entendamos cómo funciona la dinámica del alma con Dios. Sobre todo porque nosotros tenemos algún escrúpulo con el tema del erotismo, cuando el erotismo es algo maravilloso. Con lo que realmente debemos tener escrúpulos con la pornografía. Pornos significa desfigurar, grafía, imagen. Pornografía es una imagen desdibujada y no se refiere solamente al ámbito sexual, ¿no? Lo erótico es una cosa muy bella porque el eros es una forma de amar que está considerada, y en esto Gavita me puede corregir porque ella es magíster en filosofía. El eros es una forma de amar en la antigüedad y es un concepto filosófico que trata de describir más o menos esto. Es una fuerza que lleva a todas las cosas a ser lo que tienen que ser, ¿no? Es algo que se mueve dentro de todo el mundo, no solamente dentro de los seres humanos, sino dentro de todo el mundo, y que lleva las cosas hacia su consumación, es decir, hacer lo que están llamadas a hacer. Por eso lo erótico es muy bello, y toda la Sagrada Escritura, aunque nosotros no lo veamos así, está llena de erotismo, no de pornografía, de erotismo, según lo que les acabo de decir, ¿no? Bueno, entonces en este punto, en el número 7, ya encontramos la unión más perfecta del alma con Dios. Y ahí hay una profundidad, y es decir, hay una realidad de profunda relación y de profunda vinculación del alma con Dios. Bueno, esta era la introducción. Ahora sí vamos a meternos con el tema que nos provoca hoy, ¿no? De pronto otro día podemos hacer toda una masterclass, que esta palabra toda sofisticada, ¿no? Podríamos hacer toda una masterclass sobre el itinerario espiritual en San Juan de la Cruz. Pero como el tema es vámonos a ver en tu hermosura, esta era como una contextualización. Vámonos a ver en tu hermosura es uno de los versos del cántico espiritual. Cántico espiritual, voy a devolverme aquí un momentito. Cántico espiritual es una de las obras que transcurren en San Juan de la Cruz de día, ¿no?
Entonces, en Cántico Espiritual, San Juan de la Cruz describe el punto 1, el punto 3, el punto 5 y unos atisbos o unas cosas pequeñas del punto 7, ¿no? Ese es el itinerario del Cántico Espiritual. Y nos encontramos en la canción, son 40 estrofas o 40 canciones, nos encontramos en la canción número 36. Es decir, ya estamos en el punto máximo de unión, ¿no? Y ustedes se preguntarán, Julián, pero ¿por qué no empezamos por el principio? ¿Por qué no empezar por la vía purgativa? ¿Por qué no pasar por la iluminativa? Por una razón, y es que para mí siempre ha sido muy importante, y sobre todo en San Juan de la Cruz, conservar el horizonte, es decir, saber uno para dónde va, porque si uno sabe para dónde va, uno aguanta mejor el camino, ¿no? Es decir, si uno tiene en perspectiva que se va a ir, no sé, a una isla griega, así de ensueño, pues una cosa, no sé, lo que ustedes se imaginen, si uno tiene esa perspectiva que va para allá, uno se aguanta las cantidades en vuelo, los transbordos, el ferry, la mareada en la lancha, o bueno, lo que sea, ¿cierto? Algo así es lo que a mí me parece muy importante en el tema de San Juan de la Cruz, porque en muchas circunstancias se tiende a ver a San Juan de la Cruz como un santo muy duro de leer, muy horrible, muy estricto, como muy cuadriculado, pero cuando nosotros tenemos en perspectiva esto que vamos a estudiar hoy, entendemos por qué San Juan de la Cruz es de esa manera. ¿Listo? Entonces, por eso queremos hacerlo de esta manera. El vámonos a ver en tu hermosura. Esto que les voy a leer a continuación es el número 5 de la canción 36 de Cántico Espiritual, y yo siempre hago el mismo chiste que hasta, esta vez hasta en diapositivas lo puse. Bueno, dice de la siguiente manera: hagamos de manera que por medio de este ejercicio de amor ya dicho, lleguemos hasta vernos en tu hermosura, que, siendo semejante en hermosura, nos veamos entrambos en tu hermosura, teniendo ya tu misma hermosura. De manera que, mirando el uno al otro, vea cada uno en el otro su hermosura, siendo la una y la del otro tu hermosura sola, absorta yo en tu hermosura, y así te veré yo a ti en tu hermosura, y tú a mí en tu hermosura, y yo me veré en ti en tu hermosura, y tú te verás en mí en tu hermosura, y así parezca yo tú en tu hermosura, y parezcas tú yo en tu hermosura, y mi hermosura sea tu hermosura, y tu hermosura mi hermosura. Y así seré yo tú en tu hermosura, y serás tú yo en tu hermosura, porque tu misma hermosura será mi hermosura, y así nos veremos el uno al otro en tu hermosura. Y este es el chiste. ¡Qué hermosura, cierto! Bueno, es un chiste muy malo, yo no sirvo para eso, pero bueno. El punto es que este texto es el que nos va, este trabalenguas maravilloso que vean ustedes que en 10 líneas repite 25 veces la palabra hermosura, este es el que nos va a marcar el derrotero de trabajo de nuestra sesión de hoy. Realmente no sé hasta qué hora tengo o puedo hablar, pero bueno, voy a tratar de ser un poco efectivo en el tiempo para que también dejemos algún espacio a preguntas, dudas, comentarios, reclamos, lo que ustedes quieran, mejor dicho, terapia, traumas, shocks, lo que ustedes quieran, aquí se los atendemos. Bueno, después del mal chiste de qué hermosura, ¿cierto? Vamos a ir a los puntos centrales de esta hermosura. Este punto es muy importante y yo creo que es el punto culminante del cántico espiritual y de toda la doctrina de San Juan de la Cruz, a decir verdad. Y es que el alma esté profundamente unida con Dios. ¿Y qué significa que el alma esté profundamente unida con Dios? 4 cosas. Primero, una mutua visión, es decir, que haya entre el alma y Dios una comunicación visual. ¿Recuerdan ustedes el nombre de este centro que con mucho amor el Espíritu ha suscitado gracias a Gaby y a Caro, ¿no? Que es Jorao. Jorao es un verbo de visión griego que significa una visión afectiva, una visión del corazón, una visión
por otras cosas de la que procede la fe, ¿no? Entonces, más o menos en esta visión, de este tipo de visión, habla San Juan de la Cruz, aunque se trata de una visión más de índole contemplativo, pero tiene que ver con esto, que entre los dos, entre el alma y Dios, haya una mutua visión, ¿no? Nosotros la hemos escuchado muchas veces en otros contextos de la visión beatífica, ¿no? Que es cuando definitivamente estaremos mirando a Dios cara a cara y ya no habrá más y bueno, hay un montón de canciones en todas partes que refieren a este tema, ¿no? Y vean ustedes que el santo, si nosotros le quitamos ya hermosura de todas partes, nos quedamos con esto. Primero que nos veamos entrambos, es decir, entre los dos nos vemos, imagínenselo cara a cara, pues aquí tengo una imagen del Sagrado Corazón justamente, entonces me sirve que nos veamos así cara a cara, ¿no? Segundo, que cada uno en el otro ve una sola hermosura. ¿Y cuál es esa? La de Él, no la nuestra, sino la de Él. Ya vamos a ver por qué. Entonces, entre los dos se ve una sola hermosura que es la de Él. Este punto es interesante y lo veremos más adelante, pero recordemos esto. Y si se dan cuenta, el texto repite que sea tu hermosura, tu hermosura, tu hermosura, tu hermosura. Y cuando se refiere a mi hermosura es porque es tu hermosura, ¿no? Eh, entonces van dos puntos. Primero, que nos veamos entrambos, o sea, entre los dos, ¿no? Entre ambos sería la traducción o la transliteración actual, ¿no? Luego, que cada uno vea en el otro una sola hermosura. Luego, que yo te vea a ti y que tú me veas a mí. Tercero. Y cuarto, que yo no solamente te vea a ti, sino me vea en ti y tú te veas en mí. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Es decir, no es solamente que yo lo mire a él, sino que cuando yo lo mire a él, también me ve a mí. Y que cuando él me mire a mí, también se ve a él. Y la dinámica de la mirada tiene una, una realidad muy profunda en San Juan de la Cruz, porque él dice, el mirar de Dios, es decir, en la mirada en la cual nos vamos a terminar viendo, el mirar de Dios es, dos puntos, amar y hacer mercedes. Es decir, amar y adornar al alma con gracias, en plural. Bueno, con gracia en singular, ¿no? Que es el estado de gracia, pero con gracias en singular, es decir, con virtudes. Entonces, vean ustedes que la mirada es una dinámica muy importante de que yo pueda verlo a él, porque al verlo le regreso de alguna manera el amor que él me está dando. Y cuando yo me veo a mí en él, de alguna manera está redundando el amor que él me tiene. Este es un punto muy importante, la dinámica de la visión. Segundo punto, la semejanza. No es solamente que nosotros nos miremos y nos hagamos así, sino que nosotros, por esta dinámica de vernos, nos empecemos a parecer, nos empezamos a parecer. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando las personas comparten mucho tiempo juntas, se empiezan a parecer entre ellas. Empiezan a usar el mismo tipo de expresiones, el mismo tipo de lenguaje, la misma forma de relacionarse, la misma forma de incluso caminar, de vestir. Se empiezan a parecer muchísimo cuando dos personas se relacionan mucho. Pues lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros nos estamos viendo de una manera tan profunda, nos empezamos a parecer el uno al otro, ¿no? Y por eso el santo dice, parezca yo tú. O sea, que yo me parezca a ti y tú te parezcas a mí. No, segundo punto. Tercer punto, la posesión. No basta solamente con que nos veamos, incluso que nos parezcamos, sino que es necesario que poseamos, es decir, que tengamos agarrado, ¿no? Que tengamos agarrado. ¿Y qué es eso? Que la mía, o sea, mi hermosura tenga agarrada la tuya y que la tuya tenga agarrada la mía. O sea, que entre los dos haya una dinámica de mutua posesión. Y esto
a los esposos que están en la sala les debe sonar mucho, porque este es uno de los principios del matrimonio, la mutua posesión. Mis papás están por ahí y mi mamá suele decirle mucho a mi papá, todo lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿no? Digamos que la dinámica de la posesión sería solo la primera parte, ¿no? Todo lo tuyo es mío, ¿no? Y todo lo mío es tuyo sería, ¿no? Esa es la dinámica de la posesión, ¿no? Que haya una mutua comunicación de los bienes y que esos bienes se conserven mutuamente como patrimonio, ¿vale? Y el cuarto punto es que más allá de la posesión, debemos estar transformados, transformados. Seré yo tú y tú serás yo. Este punto es muy interesante, que lo veremos un poquito o pues, con más detenimiento más adelante. ¿Qué tipo de enredo es este? ¿No les parece muy enredado? Esto, qué hermosura, yo, tú, posesión, amistad, visión. Bueno, vamos a intentar eh, desenredarlo en varios puntos. ¿Listo? Entonces aquí, imagínense pues que ya echamos las cosas del tamal, ¿cierto? Ya pusimos la hoja, ya echamos el arroz, la masa, el pollo, la carne, el chicharrón, mejor dicho, lo que ustedes le echan a los tamales. Y ahora vamos a amarrarlo, ¿listo? O sea, con estos punticos que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a intentar amarrar este tamal. Entonces, primer punto, cuando el ser humano cae en cuenta de la mirada misericordiosa de Dios que lo llama a la comunión, emprende un camino que poco a poco lo va configurando con el Señor. Lo que estoy haciendo es tratando de hacer un poquito más fluida lo que ya leímos en ese trabalenguas, ¿no? Es decir, nosotros nos percatamos de que hay sobre nosotros y dentro de nosotros una mirada misericordiosa de Dios. Y es muy importante lo de misericordiosa, porque lo misericordioso es la característica primordial de Dios, es decir, la forma en la cual Dios mira no es judicativa. Y si no me creen, leamos cualquier texto de los evangelios. Miren cómo Jesús se acerca, por ejemplo, a la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Él no la juzga, él presenta la realidad que tiene la samaritana. Tienes 5 maridos, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Pero no juzga a la mujer, tiene una mirada absolutamente misericordiosa. O pensemos también en la mujer adúltera del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Mujer, ¿quién te ha condenado? Y le responde ella, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Desde ahora, desde este momento, no peques más. Es la traducción más cercana al texto griego, ¿no? Desde este momento, no peques más. ¿Y cuál es ese momento en que me has visto? En que te has encontrado con mi mirada, ¿no? Entonces, esa mirada misericordiosa de Dios que no cobra, que no paga peaje, que no utiliza, que no abusa, que no es morbosa, una mirada llena de amor, de ternura y de misericordia. Uno se siente tocado por esa mirada y uno dice como, ay, ¿qué pasó? ¿No? Eso es lo que pasa en el alma cuando Dios toca, o más bien cuando uno cae en cuenta de que Dios lo tocó, ¿no? Uno dice como, ay, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Y ahí es donde empieza uno a caminar. Recuerda lo que les decía de la gratuidad, ¿no? O sea, cuando uno se siente, y se los digo con amor, porque lo que acabo de decir es muy fuerte, pero hay muchas miradas que usan, que abusan. Hay muchos toques que se pasan de sanos, o sea, que son cochinos. Pero cuando nos damos cuenta que hay un toque que en vez de abusar respeta, que en vez de morbosear ama profundamente, que en vez de pornografía lo que ofrece es erotismo, uno dice como, uy, aquí hay algo diferente, ¿esto qué es? ¡Prun! Y empieza a caminar, ¿no? ¡Prun! Ese prun, ese uno se levanta, ¿no? Uno se levanta y empieza a caminar. Y ese caminar, de alguna manera, hace que nosotros podamos ir acercándonos a Dios y haciéndonos
parecidos a Dios. Primer punto. Segundo punto, en este camino es normal y natural, y yo diría que casi que necesario, que los ímpetus movilicen las primeras etapas, ¿no? O sea, que nosotros, hombre, si estamos en la primera etapa y sentimos mucho de Dios, aproveche. O sea, no, si usted está sintiendo mucho de Dios, dele gracias a Dios por eso y bendiga el nombre del Señor que le permite sentir respecto de Él. Pero es necesario que nosotros aprendamos que amar a Dios no depende ni de la consolación ni de la desolación. Es decir, que nosotros amamos al Señor por lo que sentimos de Él, no, amamos al Señor por lo que es el Señor. O en las noches, en las etapas de noche, amamos al Señor porque no sentimos nada, o lo dejamos de amar porque se nos escondió, o porque nosotros estamos en un periodo necesario para la fe, no. Eso hace parte del itinerario espiritual. Por tanto, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que aunque el camino espiritual tiene esos altos y bajos, ¿no? Esas luces y esas sombras, esos días y esas noches, nosotros debemos caminar con los ojos puestos en el Señor, punto, en el horizonte, ¿no? Tercero, cuando parece que el alma está a punto de rendirse por la rudeza de la noche, porque es que además el Señor es así. Al Señor le encanta llevarlo a uno al extremo, porque como Él es un Dios de extremos, si ustedes se dan cuenta, el Señor amó extremadamente, se dio extremadamente, se sigue dando extremadamente, o sea, el Señor no es de agüitas tibias, el Señor es de extremos. Y por eso Él lleva nuestras almas al extremo, hasta el punto en que uno dice, ¿sabes qué, Señor? No más. Estoy, perdónenme la expresión, harto. No soporto más esta situación, me largo. Y yo creo que todos en algún momento de la vida hemos experimentado eso. Y cuando uno está así, como dice la expresión vulgar, justo para tirar la toalla, entonces aparece el amado asomadito por un monte. Entonces él está lleno. Imagínense pues que está lleno. Entonces uno dice, ya no más. Entonces dice, hola. Y así es el Señor. Aparece así asomadito como, ¿qué hubo? Esto es lo que pasó con San José. Yo no sé si ustedes lo habían contemplado de esta manera. En el momento de mayor oscuridad, de mayor sequedad, de mayor confusión, pero ¿qué es esto? Yo sé que el Mesías va a nacer de una virgen, mi mujer está embarazada, yo no fui, yo confío en ella, yo sé que ella no se va a meter con nadie, pero entonces ¿yo qué voy a hacer para estorbarle el camino al Mesías? No, yo no sé qué voy a hacer, yo no soy digno de ser el padre de este muchachito, no, la repudio en secreto. Y se asoma el Señor por ahí. ¡Hola! No temas tomar a María por tu mujer. Por eso San José, yo tengo un cariño especial por San José, ¿no? Este es el punto. Cuando nosotros estamos a punto de tirar la toalla y de decirle, ¿sabes qué? No quiero saber más de vos. Y esto en el poema está también. Él dice el alma, apártalos, amado, que voy de vuelo. Aparta todo, que me largo. Y le responde el Señor, vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado, es decir, yo mismo, por el otero asoma. O sea, es decir, por la cumbre de los montes asoma. Bueno, tercer punto. Vamos al siguiente, porque si no se me va a acabar la noche y ya no, y si no, no voy a llegar al punto al que quiero llegar. Punto número 4. Una vez que ha pasado eso, que Dios se asoma por el montecito y toda la cosa, Dios se enamora del alma. Ah, y esto es una cosa que uno dice, Dios enamorado de mí. Pues sí, imagínense. Si a ustedes no les había llegado esa buena noticia, ese evangelio profundo de amor del Padre, aquí se los traigo yo. Dios está enamorado de su alma. ¿Por qué? Porque en el camino que hemos recorrido y que hemos andado, hemos purificado muchas cosas de nosotros mismos.
y por tanto nosotros nos hemos vuelto más bellos a sus ojos. Imagínense pues que es como si uno, yo no sé si alguna vez ustedes han hecho una peregrinación muy larga. A mí me tocó una vez caminar no sé cuánto en la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo llevaba una maletica con muchas cositas. Y a medida que yo iba caminando, yo decía, ay, ¿yo por qué traje esto tan pesado que... Ay, si yo hubiese sacado esto por allá. Ay, no, si yo hubiera sabido que me tocaba caminar tanto, no he hecho tantas cajas de comida. Algo así es la vida espiritual, solo que nosotros nos cargamos con puras bobadas. O sea, es decir, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro interior, nuestra fe, nuestra liturgia, todo está cargado de muchas cosas que no son importantes para el viaje. Y como tenemos nuestra maleta tan cargada de cosas, no le dejamos espacio a lo que es realmente importante. Pero ¿qué pasa en la noche? Que uno empieza a juzgar y decir, no, esto ya no lo quiero más, esto no me sirve, esto no me da para andar más, ya no me da, lo saco. Esto me sirve, lo conservo, esto se va, ¿no? Ese proceso hace que el alma se vaya volviendo más bella y que por tanto, cuando Dios la vuelve a mirar, se enamora y queda prendado. Ese es el punto número 5. Entonces los ojos de los dos quedan atrapados. Dos enamorados que no son capaces de retirar la mirada del otro. Yo creo también que todos en algún momento de la vida hemos experimentado eso. Esa cara de bobo que uno pone cuando está mirando a la o al que le gusta, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes prefieran. Al la o al que le gusta y uno embobado decir, es que no lo pueden ni dejar de mirar, es que es una bobada, ¿no? Y los otros de afuera ven y dicen, ve, estos, pues, estos tan charros. Pero así funciona, ¿qué hacemos? Y la relación es como de una bobada, que uno dice, pues bobada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y uno dice, uno está embobado, uno está anonadado, o sea, uno está puesto los ojos en Dios y nada más que en Dios, y entonces ya, mío, ya, ¿no? Luego el punto número 6, debajo del manzano, en lugar del pecado, el alma es desposada para unirse definitivamente a su amado. Esto es una belleza. Es decir, y San Juan de la Cruz lo dice de esta manera, allí debajo del manzano donde fuiste violentada, allí será, donde fue tu madre violentada, allí serás tú desposada. Es decir, debajo de esa realidad de pecado, de oscuridad y de muerte, ahí es donde Dios enamora al alma y la toma para hacerla definitivamente su esposa. Punto siguiente, porque si no, no voy a acabar. Ya Gaby me está haciendo caras de que corte. No, mentiras que no. Punto número 6. En la interior bodega, ¿qué es eso de la interior bodega? Lo más profundo del alma. Diría Santa Teresa, el centro y mitad del alma. Allá, en lo más profundo de uno mismo, se empieza a producir comunión. Uno se empieza a sentir en relación con Dios. Y entonces, aquí es donde viene mi punto número 7, el alma comprende que su único ejercicio es y debe ser amar, que lo demás puede ir y venir, pero que el punto de partida, primero, y el punto de final, último, es amar. La única razón de su existencia es amar al igual que ama a su amado. Y ojo pues que amar no es un sentimentalismo, ni es una bobada pues de corazoncitos rojitos explotando de felicidad, ni es tampoco la pasión ni el deseo, no. Amar significa, o más bien, amar es la capacidad definitiva de sacrificarse por el bien del otro. Y ojo, pues sacrificarse es diferente a sufrir, ¿no? No voy a andar en esa diferencia, pero sacrificarse es diferente a sufrir. Un sacrificio es gozoso,
lleno de alegría, y muchas veces ni siquiera es doloroso. Y si no me creen, pregúntenle a sus mamás, que ellas sí que conocen bien la diferencia entre sacrificio y sufrimiento, ¿no? Por eso tengan mucho cuidado, mamás, cuando le dicen a sus hijos, ay, ¿usted cómo me hace sufrir? Mucho cuidado. Bueno, mi mamá nunca me lo ha dicho, pero yo sé que yo la he hecho sufrir. Bueno, punto último. Así descubrimos, después de todo este camino, descubrimos que el camino espiritual consiste en una palabra hermosa: configuración. Configuración. Y vean esa imagen tan bella de fondo, ¿no? Ese fue un icono que hizo el padre Marco Iván Rubnik para el año de la misericordia. Jesús cargando al samaritano, pero si se dan cuenta, el ojo del medio del samaritano es el mismo de Jesús, y el ojo de Jesús es el mismo del samaritano. Eso es configurarse, ¿no? Poco a poco vamos configurándonos con el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo crucificado. ¿Y por qué es Cristo crucificado? Este punto es muy interesante. ¿Por qué no resucitado, por ejemplo? ¿No? Es una pregunta muy buena. Por una razón, y es que en la cruz se manifestó de manera más completa y más plena hasta dónde es de radical el amor de Dios. Un amor de Dios que da y sobreda, ¿no? Contemplen esta imagen un segundo. Jesús está muerto en la cruz, crucificado, y aún después de muerto sigue dándose. Recuerdan el costado, ¿no? Aún después de muerto, es decir, Jesús durante toda su vida respondió a la maldad con bondad, durante toda su vida. Y eso San Juan de la Cruz lo dice en otra parte, y dice, donde no haya amor, ponga amor y sacará amor. Eso fue lo que hizo Jesús en su vida. Donde no hubo amor, Él lo sembró y entonces de ahí sacó amor. Pero miren ustedes este punto tan bello en la contemplación. Después de muerto, Jesús ya estaba muerto. Y ante el mal, uno de los males más graves que ha existido en toda la historia de la humanidad, que es atentar en contra de los muertos. Porque el quien le atravesó el costado se dio cuenta que él ya estaba muerto y por eso no le quebró las piernas. O sea, frente a esta maldad tan horrible que es vulnerar el cuerpo de una persona muerta, ¿cómo responde Jesús después de muerto? Con puro amor y con pura ternura y con pura misericordia, bañándolo con su sangre. ¿Y eso qué significa en la tradición bíblica? Perdonándole sus pecados, acogiéndolo en el seno de la iglesia, dándole a beber de su vida. ¿Se dan cuenta? Por eso Cristo crucificado es la meta del camino espiritual. Además, también por una razón, porque si participamos de la cruz de Cristo, no podemos esperar otra cosa que la resurrección de Cristo. No podemos esperar otra cosa. En cambio, si nosotros esperamos la resurrección de Cristo, puede que en el camino se nos enreden otras cositas, ¿no? Es decir, si nosotros solo anhelamos la resurrección, en el camino puede que se nos vayan desviando las cositas, ¿no? Esta palabra de configuración es maravillosa, es una de las palabras que a mí más me gusta hablando de la teología espiritual, porque se trata de unirnos de tal manera a Jesús, pendiente en la cruz, que terminamos siendo otra encarnación del Hijo. Y aquí ustedes tienen que hacer como, ¡ah! ¿Otra encarnación del Hijo? Pues sí, nosotros debemos ser otra encarnación del Hijo. Nosotros debemos ser otros Cristos. Para eso fuimos llamados a la tierra, para eso fuimos engendrados, para ser otros Cristos. ¿Qué hacemos?
¿no? Y esta palabra a mí me parece hermosa porque no es una simple imitación, no es simplemente un hacer lo mismo que él hizo, porque es que nosotros podemos imitar sin asemejarnos, podemos imitar sin ser lo mismo. Y si no me creen, miren la historia. En la historia estamos llenos de personas que imitaron a Cristo, pero nunca se llegaron a configurar con él. Y nunca llegaron a ser otros Cristos, ni a ser otra encarnación de Jesús, del Hijo de Dios. Iba a decir una cosa, pues no, lo voy a decir, pues eso lo entendió muy bien una santa, una de las fieles discípulas de San Juan de la Cruz, que se llama Isabel de la Trinidad. Y dice, ella le clama a la Trinidad, ven y realiza, Señor, en mi alma como una encarnación donde se renueve tu misterio de amor. Y luego le pide a la Trinidad, oh, mi estrés, mi todo, mi bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad, donde me pierdo, me entrego a ti como víctima de amor. ¿No? Bueno, esta es la razón, como nosotros estamos configurados con el Hijo, ¿no? Y como se realiza en nosotros como otra encarnación y como somos como otros Cristos, esta es la razón por la cual cuando el Padre dirige su mirada hacia nosotros, nos ve a nosotros, pero ve a su Hijo. O sea, es como si delante de nosotros nos pusieran como un filtro que es el rostro del Hijo. Porque en últimas, ese es el rostro perfecto de lo humano. Y ese rostro perfecto de lo humano es el que llega a nosotros por este ejercicio de amor, ¿no? Y de esa manera, ay, esta imagen tan bella, Caro, que la puso perfectamente. De esta manera se desborda sobre el ser humano, y ojo pues con esta expresión, se desborda. No es que el Señor lo dé, no, es que se desborda. O sea, hago énfasis en este punto, no es como que el Señor le dé esta cosita y ya, no, 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 es desbordado, desbocado, o sea, va más allá incluso del mismo, el amor de Dios lo supera el mismo. Eso dice Santa Faustina Kowalska en el Diario de la Misericordia. Tu misericordia, Señor, es más grande que todas tus obras, ¿no? Entonces, de esa manera se desborda sobre el ser humano el completo amor trinitario. Una cosa muy bella. Es decir, nosotros somos amados con el mismo amor con que la Trinidad se ama. ¿Y cuál es ese? La potencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Es como esto que está aquí en la imagen, como un río de magma ardiente. Es una imagen terrible, o sea, súper abrumadora, pero súper profunda. Porque es importante, es un río de magma, y esa es la forma en que yo explico otra obra de San Juan de la Cruz que es Llama de Amor Vivo, porque es una cosa imparable, imparable, que a medida que va andando, va consumiendo todo, y va agarrando todo, y va transformando todo en magma. Es decir, el Espíritu Santo es esa fuerza poderosa de Dios que va transformando todo, consumiéndolo todo y transformándolo en Dios mismo. Esto es una cosa muy bella, muy bella. Y es absolutamente aterrador porque es violentísimo, pero es violentísimo de una manera absolutamente dulce. Esto es una cosa maravillosa, maravillosa. Bueno, yo no sé si solo a mí me parece maravilloso, pero esto es una cosa impresionante. ¿Y saben qué es lo más impresionante de este punto? Yo se los voy a decir, aunque ya Novia lo sabe. Pero, ¿qué es lo más impresionante de esto? Que para que uno pueda ser arrasado por ese magma, uno debe decir que sí. O sea, el Señor es tan respetuoso de nosotros mismos que que si nosotros no queremos ser arrasados, simplemente el magma sigue por los laditos y avanza.
Pero resulta que ser arrasados por este río potentísimo de magma es la vocación de todo ser humano. Ustedes dicen, ay, no, pues terrible, los del Vesubio les fue bien porque ellos terminaron en una noche. No. ¿A qué me refiero con esto? La vocación de todo ser humano, es decir, el llamado que tenemos desde el momento del nacimiento es hacer uno con la Trinidad, hacer uno con Dios. O sea, si nosotros no vinimos a eso a la tierra, ¿a qué vinimos? ¿A tomar tinto o vino? Pues sí, muy rico, pero nosotros, la vocación, es decir, la razón por la cual el ser humano está en la tierra y el destino último que debe anhelar y soñar es ser uno con Dios. Unirse de tal manera a Dios que uno multiplique ese magma, o sea, que uno lo único que uno sea es cenizas en medio de ese magma ardiente, de este río que nunca se cansa de fluir, ¿no? De estas corrientes caudalosas, usando otra poesía del santo, de estas corrientes caudalosas que llenan el cielo, el infierno, que bañan a las gentes y que se encuentran en el pan de vida. Esto lo entendió perfectamente una fiel discípula del santo, otra vez Isabel de la Trinidad, cuando dijo, sumérgete en mí, que yo me sumerjo en ti. Claro, esta sin la imagen aterradora del magma ardiente, ¿no? Pero pongamos el mar. Yo me sumerjo en el mar, pero al mismo tiempo el mar se sumerge en mí. Esta dinámica de mutua relación, de mutua comunión, de mutua compenetración, de mutua vida. Eh, Bien, ahora, ¿por qué hermosura? O sea, ¿por qué vámonos a ver en tu hermosura y no otro atributo? Por ejemplo, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el bien de Dios. Resulta que lo bello es la síntesis de todos los atributos divinos. Todos tienden a Él, de modo que cualquier cosa que se diga de Dios o que se predique de Dios, se puede decir que es bellísima. Ya el tiempo se me está acabando y entonces no puedo detenerme a hablar de los atributos de Dios, que fundamentalmente son tres, que es bueno, que es verdadero y que es bello. Pero en resumen, todo lo que se predique de Dios se dice que es bello, ¿no? Y este punto es muy interesante. Para San Juan de la Cruz, lo divino, es decir, Dios, tiene que ver con estas características bellísimas: ternura, suavidad, gratuidad. Todos los atributos son relacionados con la belleza. Este es otro de los versos que les traje del poema Llama de Amor Vivo. Esta es la segunda canción. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte, en vida la has trocado. Impresionante. No necesitaríamos otra sesión para hablar de este verso solamente, ¿no? Pero esta es la dinámica trinitaria del libro de Llama de Amor Viva. El cauterio y la llaga son el espíritu, la mano es el Padre y el toque es el Hijo. Entonces, aquí tenemos la dinámica trinitaria. Y ven ustedes, ¿cómo es el espíritu? Suave y regalado. ¿Cómo es la mano? Blanda. ¿Cómo es el toque? Delicado. Ay, no me puedo resistir a decirles un pedacito de este toque delicado. El San Juan de la Cruz pide, oh toque que con tus toques eliminas los toques que nos tocan. O sea, el toque del Hijo es tan potente, pero al mismo tiempo tan suave, que logra eliminar del alma los demás toques, para que solo lo miremos a Él. Bueno, pero es que si no, ya, aquí les traigo pues, ¿en qué consiste la conciencia de la posesión? Es decir, que efectivamente Dios es mío. Se los traje con otro verso de San Juan de la Cruz, que es este. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios. Y todas las cosas son mías
y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Esta es la conciencia del Cantar de los Cantares, del capítulo 7. ¿Se acuerdan que los conté? Y si no se lo han leído esta noche antes de dormir, se lo leen muy juiciosos. Mi amado es para mí y hacia mí tiende todo su deseo. Y San Juan de la Cruz se aprovechó de esto. Él cayó en conciencia de que Dios lo deseaba y que hacia él tendían todos los deseos, y entonces se aprovechó hasta donde más pudo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, se apropió de este amor. Esto mismo fue lo que hizo otra discípula de San Juan de la Cruz, que es Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando ella dice, Señor, yo me ofrezco a ti como víctima de holocausto a tu amor misericordioso, yo recibo de ti la posesión eterna de ti mismo. Consúmeme sin cesar y haz mi alma desbordar de tu ternura infinita, que cada latido de mi corazón sea renovarte esta ofrenda hasta que nos veamos en la eternidad. Y entonces nosotros lo leemos y decimos, ay, qué linda Teresita, ay, cómo es de dulce. Y lo que Teresita está diciendo es tenaz, es horrible. ¿Qué le está diciendo Teresita al Señor? Se los voy a traducir de otra manera. Mira, Señor, vos amás de una manera tan grande que muchos de nosotros no somos capaces de corresponderte como se debe, porque al amor que tú tienes solo podemos responder con amor. Y ya vimos qué significa amor, ¿no? Capacidad de sacrificio por el bien del otro, ¿no? Y vos amas de esa manera y no sos correspondido. Yo me ofrezco como víctima para recibir todo el amor que no es correspondido en los otros y que yo te corresponderé con cada latido de mi corazón. A ver si después de eso le sigue pareciendo dulzona la Teresita. Teresita no tenía nada de, ay, y la rosita del Carmen, y la florecita del Carmelo. De nada de eso tenía. Teresa era una mujer, la Teresita era una mujer, vea, sembrada, con raíz profunda. Y esto es de esta conciencia, que nosotros somos tan uno del otro, que yo asumo lo que venga. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. Ay, Dios bendito, siempre me pasa esto. Bueno, ahora sí, unas últimas palabritas. ¿Cómo hacemos para vernos en tu hermosura? Pues porque muy bonito todo esto, pero hasta ahora solo es una pieza de museo, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué nos sirve? ¿O cómo hacemos nosotros para llegar allá? ¿No? Paradójicamente, el 99% del camino lo hace el Señor. O sea, nosotros tenemos que hacer solamente el 1%. Y ese 1% es lo poquito que nos corresponde. Dice Santa Teresa, me determiné a hacer lo poquito que yo puedo y es en mí. Cumplir los consejos con la perfección que yo pudiese y confiado siempre en la bondad de que Dios no falte de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. O sea, hagamos lo que nos toca hacer y es poquito. Realmente no me pone a ver y lo que nos toca hacer es poquito. En resumen, dejarnos amar. Eso es lo único que nos toca hacer, dejarnos amar. Y eso se traduce cotidianamente en varias cosas. Creo que les traje 5. Creo que son 5. Primero, no dejar la oración. La oración más allá del tiempo y del espacio. Es decir, la oración no es el ratico que yo me siento a pasar cuentas en la camándula. La oración no es la hora que yo paso delante del Santísimo. La oración no es el espacio en el cual yo me siento a meditar. La oración más allá del tiempo y del espacio, es decir, que nuestra vida toda se convierta en una oración. Ustedes me dicen, ¿y eso cómo? Pues eso no es difícil. Eso no es difícil. Ya lo vamos a ir viendo porque todo lo que viene depende de esto, ¿no? Pero es, amigo, amiga, échele amor a todo lo que hace. De la misma manera que le echa sal a todo en la cocina, échele amor a todo lo que hace. Y háblelo con el Señor. Uno no tiene que estar en el Santísimo 2 horas postrado para hablar con el Señor. ¿Oíste, Señor? Esta sopa me está quedando tan buena. Que ojalá la pudieras probar. Eso es una oración profundísima. Ay, Señor, estoy tan angustiado por esto. Imagínate pues que esta amiga mía está enferma de tal cosa y tiene esto. Ay, Señor, es que no me soporto a esta señora que es que tiene el don de desagradarme en todo.
Nos damos cuenta cómo la oración va más allá del tiempo y del espacio. Y justamente esta fue la oración que nos enseñó Cristo nuestro Señor. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Bueno. Segundo punto, no permitir que nada gobierne nuestra vida más allá que el amor al amado amante. Es decir, la única fuerza que debe haber en nuestra existencia y en nuestra vida es el amor de Dios. Esto significa o se traduce más bien en una constante atención a lo esencial. Ay, esto sí que es difícil porque es que nosotros nos dejamos pegar de unas cosas y nosotros, lo voy a decir con permiso pues de todos ustedes, somos absolutamente morrongos y nos pegamos de las cosas superficiales que van y vienen, que van y vienen. Pero hay un algo que yo no le voy a poner nombre porque todos ustedes ya saben qué es. Hay un algo que siempre permanece a pesar de todo eso que va y viene. A eso, a eso que siempre permanece es donde debemos apuntarle. Ahí es donde debemos poner nuestros ojos, donde debemos entrar nuestra vida. Tercero, cultivar constantemente la humildad. Porque ustedes recuerden que la tentación o el peligro del día es la soberbia. Por eso debemos cultivar la humildad. Y tres tips de Santa Teresa de Jesús para cultivar la humildad, que San Juan de la Cruz los puso por obra siempre. Primero, renunciar a las mayorías. ¿Qué son las mayorías? Yo soy el más antiguo, yo soy el que más sabe, yo soy la mamá de esta casa, yo soy el mayor, yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Renunciar a ese tipo de títulos o de mayorías. Segundo, renunciar a tener la razón. Ese sí no tengo que explicarlo mucho, ¿cierto? Y tercero, renunciar a defenderse. Cuando nos atacan, ¿cuántas veces nosotros tendemos esa defensa, defensa, defensa? No, no se defiende. Para que cultive la humildad. Cuarto punto, hacer buenos amigos en el cielo y en la tierra. Por una razón, porque como la tentación de las noches es la desesperanza, ¿no? Es tirar la toalla. Cuando tenemos buenos amigos en el cielo y en la tierra, esos amigos nos pueden echar una mano. Y en el cielo me refiero a tener santos amigos. Yo les confieso que desde que conocí a San Juan de la Cruz el 27 de diciembre del año 2016, desde que conocí ese día San Juan de la Cruz, nunca he dejado de leer al menos un pasaje todos los días. Nunca. Y este hombre ya es mi parcerísimo de toda la vida. Es el parcero, pero no solamente en el cielo, o sea, me refiero en el cielo a los santos amigos, ¿no? También en la tierra, que ustedes puedan agarrar el teléfono y llamar a alguien en momentos de consolación y desolación, y eso ayuda mucho en la vida espiritual. Especialmente, yo sugiero tomar la mano de María a un lado y de José al otro para caminar, de Santa María y de San José. Como cuando los papás llevan a un niño al parque a caminar, a pasear, etcétera, que van así, el niño va agarradito así de las manos de los dos. Y este punto es importante, dejarnos arrastrar cuando nos caemos. Cuando nos caigamos, no soltemos las manos, nos dejemos arrastrar. Ese es el punto, esa es la clave de la santidad. Que cuando nos caigamos no hagamos esto, sino al contrario, apretemos más para que ellos nos arrastren. Que nosotros aporreados, pero llegamos, mijos. Quinto punto, quinto tip. Ah, bueno, eran 7, no 5. Quinto, atender al consejo de quienes han caminado. O sea, esto se traduce en búsquese un director espiritual, búsquese un acompañante espiritual, búsquese un confesor, porque no necesariamente debemos abrir camino en un monte. Quizá podemos caminar por donde otros ya han ayudado a desbastar. O sea, nosotros no tenemos que ir con guadaña o con machete, pues, por el monte abriendo camino. Puede ser que sí y puede ser que eso es lo que Dios quiere. Pero puede ser que hayan otras personas que ya hayan caminado un poco y que hayan bajado un poquito el monte, entonces uno sigue caminando por ahí. Por eso es muy importante que nosotros tengamos alguien que nos ayude a caminar, que nos dirija, que nos diga, hey, por ahí no tanto, hey, mejor ve por aquí. O como cuando uno va
de copiloto, hoy te vas muy rápido, cuidado con este hueco, ay, esta música está horrible, la voy a cambiar, ¿no? A eso me refiero. 6, pequeños actos de compromiso responsable. ¿Qué es eso de pequeños actos de compromiso responsable? Esto solo lo rueda Santa Teresita. No consiste la cosa en hacer cosas extraordinarias. O sea, ustedes no tienen que caminarse todo lo que nuestro Señor no caminó, ni darse los azotes que el Señor no se dio, ni tienen que ir a África a evangelizar, no. Lo que tienen ordinariamente y lo que viven ordinariamente, háganlo de manera extraordinaria. Entonces, que si les toca levantarse a hacerle el desayuno a los hijos, con un amor impresionante. Que les toca litigar, no sé si aquí hay abogados, pero esta noche les toca litigar, entonces háganlo con amor. Y con amor ya vimos lo que significa amar, ¿no? Si les toca preparar una clase, métale todo el amor del mundo. Si les toca manejar el carro de la ida de su casa al trabajo, métale todo el amor del mundo. Si les toca hacer una maqueta porque son arquitectos, métale amor. Si les toca barrer un salón, métale amor. Si les toca lavar una ropa, imprimir unas hojas, métale a todo amor, porque esto va a ser una cosa, trae una consecuencia. Cuando uno le empieza a meter amor a todo, uno se empieza a volver inexplicable. ¿Qué significa? Que no dice este tipo, Ave María, es que es inexplicable, o sea, ¿por qué hace todo esto? ¿Qué man tan raro? No, eso no se explica de ninguna manera. Cuando ustedes les digan eso, alégrense, porque eso significa que a ustedes solo los explica Dios. Y eso significa que están viéndose en su hermosura. Y eso se llama pequeños actos de compromiso responsable. No es necesario que yo me ponga a hacer grandes obras, ¿no? Lo que me toca hacer, lo poquito que me toca hacer, le pongo todo el amor del mundo. Y eso poquito se vuelve absolutamente extraordinario. Y no necesitamos más obras para ser santos. Y el punto número 7, dejarse. El Señor hace, uno se deja. Ya. Bueno, hasta aquí dejo porque ya se me acabaron las diapositivas, pero también se me acabó el tiempo. Entonces,